Saludos a todos, mi nombre es Jessica La Cruz y soy la coordinadora de publicaciones del Centro Nacional de Historia. En esta FILBEN 2021 vengo a ofrecerles un taller de cómo redactar textos de divulgación histórica. Como muchos de ustedes sabrán, nuestra institución es la editora de la revista Memorias de Venezuela y debido a la gran trayectoria y gran experiencia que ha acumulado nuestro equipo en la edición de esta revista, hemos querido ofrecerles una recopilación de material didáctico para quienes quieren incursionar en la escritura de este tipo de textos. Realmente escribir textos para una revista parece tarea fácil, pero no lo es tanto. En este taller vamos a ver muchos aspectos importantes que tienen que ver tanto con el contenido como con la forma de esos textos que se consignan a esta publicación. Vamos a ahondar en precisiones y ejemplos sobre temas tan importantes como el contenido, por supuesto, la estructura y dentro de la estructura elementos de forma que son vitales para poder adaptar esos contenidos a este tipo de revista, como son el título, los antetítulos, los sumarios, el contenido del texto, las imágenes, que son un complemento muy importante para nuestra publicación, y sobre los cuales hay implicaciones de derechos y también de calidad. Otro elemento muy importante es también la validación de ese contenido y también los distintos tipos de registros que se pueden ofrecer para una publicación de este tipo. En el caso de la revista Memorias de Venezuela, se ha querido ofrecer al público y a los lectores venezolanos y también de otros lugares del mundo una nueva visión de la historia, pero a la vez en un lenguaje cercano, divulgativo y también atractivo que permita también explorar no solamente la historia que ya conocemos de nuestros padres fundadores como república, sino también la historia que no se ha examinado adecuadamente desde los ámbitos académicos, como es la historia de nuestros pueblos indígenas, la historia local y también la revisión de muchos acontecimientos contemporáneos que no han sido estudiados desde las universidades. En el caso de este taller queremos ofrecerles esas herramientas que ustedes pueden aplicar no solamente para proponer textos en el caso de nuestra publicación, sino que también les van a servir para publicar en otros o para proponer textos en otro tipo de material para ser publicado, tanto impreso como digital. Por otro lado, también queremos decirles que estas experiencias formativas que estamos ofreciendo, una vez que pase toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia, las vamos a programar para que también puedan verse en el aula. Retomando un poco los puntos que vamos a ahondar más adelante, les quiero comentar también que no solamente importa el hecho de tener una titulación en cuanto a la historia, sino saber que todos los contenidos que se tienen que ofrecer deben estar respaldados adecuadamente. El hecho de que se publique un artículo en la revista Memorias de Venezuela y que tenga las características que les acabo de mencionar no quiere decir que los mismos no vayan a tener un sustento en cuanto a las fuentes y en cuanto a la bibliografía. Si bien es un poco más libre la propuesta temática y también los textos son un poco más breves, eso no los exenta de tener la debida profundidad, coherencia y también pertinencia de acuerdo a nuestra publicación. Entonces los invito a ver la segunda parte de este video, donde le vamos a explicar con ejemplos cada uno de esos temas que les planteé sobre la forma y el fondo que debe tener este tipo de artículos. Uno escribe para otra persona. Siempre del otro lado hay un interlocutor, una interlocutora que nos va a leer. Eso que investigamos, y lo digo para los historiadores y las historiadoras, que se investigan las fuentes, los documentos, ese corte de la historia que analizamos se convierte en un texto y está dirigido a una lectora, a un lector.
En el caso de una revista como Memorias de Venezuela, que es una revista divulgativa, tiene que ser un texto amable, legible, conciso, grato de leer, porque está destinado a un gran tipo, a un público muy extenso. Un público que puede estar en Buenos Aires, en Portuguesa, en Luisiana, que puede ser de todo tipo de grupo etario. Yo soy Mauricio Vilas, trabajo en la revista Memoria de Venezuela en el equipo editorial como corrector, y este material forma parte del taller de redacción de textos de divulgación histórica que el Centro Nacional de Historia va a ofrecer en la 17ª Feria del Libro Internacional de Venezuela. Una de las cosas que nosotros recomendamos a las personas que están escribiendo artículos para una revista como Memoria, lo primero que sucede, lo primero que ve el lector es el título. Y el título en este caso no tiene que ser solamente informativo. El título tiene que, de alguna manera, persuadir, interesar, convencer de que vale la pena esa lectura, despertar la curiosidad. Y de hecho también es una especie de declaración de principios, es una propuesta. Afirmamos algo, decimos algo sobre un momento del pasado histórico. Hay técnicas para que eso se haga de manera correcta, para enunciarlo de modo correcto. Les voy a dar un par de ejemplos. Hace un tiempo íbamos a publicar un artículo sobre la historia económica de Venezuela, sobre un momento específico. Y el texto que recibimos, los originales que siempre los recibimos en Word, decía la economía de Venezuela en el siglo XVIII, principales impuestos. Una característica de ese título es que no tiene verbo, falta la acción ahí, falta una afirmación. Entonces, eso le resta interés, le resta importancia, lo hace menos dinámico. Entonces, sugerimos siempre agregar, lo hacemos nosotros cuando no lo tiene, el original, agregar un verbo, afirmar algo, hacer una declaración sobre algo. En ese caso, el título quedó así. Venezuela no era una colonia pobre en el siglo XVIII. Entonces, el antetítulo de eso, que es más pequeño, decía: se recaudaban más de 20 tipos de impuestos. Y ahí la autora y nosotros, los correctores y los editores, el equipo editorial, la revista, está de alguna manera cuestionando un tópico que hay por ahí, que Venezuela no tenía importancia, que lo importante eran los virreinatos, etcétera, que no había mucha dinámica económica. Bueno, pues no era así, al menos según este artículo de la autora. Eso que acabo de decir es la idea principal del artículo. Esa idea, la principal, que Venezuela tenía una economía dinámica que era importante por su geoestrategia, entre otras cosas, eso es lo que tiene que encabezar el artículo. Ese es el primer párrafo del artículo, tal vez el segundo también. La idea principal, la proposición de sentido del autor o de la autora en cuanto a ese corte histórico. La conclusión de su análisis sobre ese momento histórico está ahí. De manera que cualquier lector, cualquier lectora, al leer esos dos primeros párrafos, ya sabe lo fundamental de la información que está consignada ahí. Después, ¿qué viene? Lo más específico. Se va desarrollando los aspectos descriptivos del artículo. Se agrega información específica, secundaria, complementaria. Y se agregan también lo que llamamos paratextos. Pueden ser citas directas de documentos que se mencionan y que son aportes valiosos para comprender el contexto de lo que se está diciendo en el artículo. Eso es lo que llamamos una estructura de pirámide invertida. Lo más importante, lo nuclear al principio, y luego lo más específico se va agregando. Otra cosa que consideramos sobre la redacción de los artículos es que muchas veces
por nuestra formación académica, cuando se trata de investigadoras o investigadores académicos que se forman en las escuelas de historia, posiblemente por las lecturas iniciales que tenemos, o muchas de las lecturas que datan de bibliografía del siglo XIX, que está redactada con una retórica épica, con una retórica decimonónica, con un estilo de repente un poco más ampuloso, más barroco. Caso clásico, Venezuela heroica. Eso, en nuestra etapa formativa, de alguna manera se incorpora a nuestra manera de enunciar. Sin embargo, en el caso de una revista como Memorias de Venezuela, de repente ese tipo de enunciación no es la más apropiada. Nosotros creemos que no. Entonces hay que adaptar el estilo, hay que limpiar lo que sobra, no adjetivar demasiado, tratar de trabajar con la estructura básica de sujeto, verbo y predicado. Y de esa manera, lo que estamos buscando es lo que dije al principio: llegar a otra persona, escribir para otra persona. Y eso creo que es lo más satisfactorio de este trabajo, que a fin de cuentas, tarde o temprano, nos encontramos con los lectores y con las lectoras, con gente que pudo entender algo, que pudo ver algo con una perspectiva distinta, una historia vista de una manera un poco más original, desde la perspectiva de los oprimidos, la historia de la cultura, otro tipo de enfoques sobre la historia que son también muy válidos. Y no solo la historia como una disciplina de las ciencias sociales, sino como la memoria, incluyendo la memoria cultural y afectiva. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros en el equipo de Memorias de Venezuela. ¿Puedes precisar qué tantas modificaciones realiza un editor o un corrector en la revista? Sí. Nosotros tenemos una especie de mandato. No trabajamos el contenido. El contenido es algo que corresponde al autor o al autor. Nosotros nos encargamos de la forma. Es posible que hagamos sugerencias de títulos, como modificaciones de títulos, como lo dije antes. Cuando invitamos a las personas a participar como articulistas en la revista, enviamos unos parámetros básicos, ¿no?, que tienen que ver con la estructuración del artículo. Recordemos una cosa importante. Una investigación sobre un acontecimiento histórico, un corte de la historia analizado por una investigadora o un investigador, puede convertirse en una tesis de doctorado, puede convertirse en un libro, etc. Pero el contexto de la revista es muy específico. El contexto de la revista requiere que un tamaño, una extensión de texto, requiere de una forma. Entonces, porque ¿qué queremos? Comunicarnos con la otra persona, con el lector, con la lectora. Entonces, podemos intervenir el estilo en el que está redactado cuando hay de repente una proliferación de adjetivos, cuando hay una sintaxis, un ordenamiento de las palabras que dificulta la lectura, cuando hay muchas oraciones subordinadas. Y a veces podemos intervenir en la segmentación, en la puntuación, agregar sobre todo puntos y seguidos para facilitar la lectura. Ese tipo de cosas son las que hacemos, pero respetamos siempre el contenido, que es la propuesta intelectual del autor o de la autora del artículo. Sin embargo, si vemos alguna incoherencia, algo que parezca dudoso, puede ser un error, puede ser una errata, puede ser algún tipo de problema que pueda tener ese artículo, nosotros hacemos una nota, lo comentamos con el editor y el editor habla inmediatamente con los autores y se dilucida cualquier incertidumbre que pueda haber. ¿Alguna recomendación que quiera darles a los autores en general que quieran enviar textos para Memorias de Venezuela? Sí, esto es una recomendación y prácticamente es un requisito, lo que voy a decir a continuación. Todo lo que
lo que se publica en la revista tiene que estar sustentado. Generalmente está sustentado en una investigación que incluye revisión de fuentes bibliográficas y a veces de documentos históricos, recopilación de testimonios, incluso lectura de tradiciones, digámoslo así, pero tiene que haber un sustento. No puede ser una información, una afirmación gratuita o a la ligera. Eso es muy importante porque es parte de nuestra responsabilidad editorial con los lectores. La otra cosa que recomiendo es que lean otro tipo de literatura, que lean narrativa, que busquen otras fuentes para alimentar esa enunciación, esa manera de escribir. Es decir, y lo voy a decir de un modo muy concreto, lean ficciones de Borges, lean a Borges, lean escritores, cuentistas, artistas de la palabra, especialistas en el arte de entretener, de narrar, porque eso es muy positivo, eso influye luego en la manera en que uno escribe. Uno aprende a escribir leyendo. Unas palabras finales que quieras agregar. La gratitud y el placer de habernos encontrado, por ejemplo, en la Feria de los Libros, pero también a veces en las redes, con personas que valoran el trabajo de divulgación de la revista, que disfrutan, que comprenden, que han podido entender, que han podido apreciar esas miradas sobre la historia, que son alternativas a veces, y que la revista permite. Bienvenidos a esta sesión 3 del taller Redacción de Textos de Divulgación Histórica. Ya en las 2 sesiones impartidas por Mauricio Vilas y mi persona, Jessica Lacruz, hemos ahondado de manera general en algunos aspectos que rodean este tipo de trabajo. La idea es, apoyar a todas aquellas personas que quieren consignar por lo menos al Centro Nacional de Historia y a la revista Memorias de Venezuela algún escrito, pero también brindar herramientas que les puedan funcionar para sus propios escritos en la web, para blogs o para cualquier otro tipo de material que quieran escribir. En esta ocasión vamos a abordar algunos puntos del proceso de escritura. Como este taller es digital, tenemos que enfocarnos entonces en abordar estos puntos de manera bastante esquemática. El primer punto es el proceso de redacción, que tiene que ver con la planificación, la redacción y la revisión. Este es un proceso que nos permite organizarnos y enfocarnos en la génesis del escrito, es decir, seleccionar un tema, considerarlo, sopesarlo, ver de cuáles materiales disponemos para desarrollarlos, si son los adecuados o hay que buscarlos. Eso sobre todo en la etapa de la planificación. Luego en la etapa de la redacción, una vez que se tienen todos esos insumos, proceder a la escritura a partir de un esquema mínimo y para poder organizar esos datos, ¿no? Entonces, eso también permite medir la extensión del escrito, qué complementos va a llevar, si va a llevar imágenes o no y cuáles serían estas. Y una tercera etapa es la revisión, que una vez que se ha culminado el trabajo, inclusive se puede entregar un lector de prueba para que este lector verifique que el escrito funciona bien. El segundo punto importante es la organización de los datos. Acá, por supuesto, básicamente se trata de tener en cuenta que todo escrito tiene que tener un título y que su contenido se conforma de una presentación, de un núcleo y de un cierre. Eso para, no dejar ideas colgadas o abiertas y de alguna manera también, tratándose de temas de divulgación histórica, ofrecer como, en principio, presentar el tema para quien no lo conoce, luego desarrollarlo y al final proporcionar un cierre, ya sea a partir de una reflexión, de una comparación o de un análisis final.
Luego acá, con ocasión de la organización del contenido, vamos a presentarle la pirámide de lectores y contenidos. Lo que tratamos de demostrar con este diagrama es que hay contenidos, como bien mencionó Mauricio Vilas en la sesión anterior, que se leen más y que plantean de una forma u otra un enganche mayor de los lectores y otros que se leen menos porque son los que están al final de un escrito. Entonces, tenemos el título, ¿verdad? El índice o resumen, si lo lleva organizado de esa manera, el cuerpo, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos. Como vemos, comparando la pirámide amarilla con la azul, el desarrollo del texto va inversamente proporcional con la cantidad de lectores que tiene. Entonces, esto quiere decir que hay que tener una dedicación completa sobre todas las partes del texto, pero especial cuidado con las partes que suelen leer más lectores y que esas partes, como es el título, son las que definen si un lector va a optar por leer ese texto completo o no. Entonces, vamos ahora a ver cómo elegir adecuadamente un título. Acá tenemos una recomendación, una cita de Daniel Casani de su libro Afilar el lapicero, que es un manual de redacción que les recomiendo ampliamente. Él dice, poner títulos no es una cosa tonta, porque nos hace ganar o perder lectores. Si nos equivocamos, perdemos los lectores que habrían podido interesarse por nuestro escrito y que lo han abandonado porque el título los confundió. Las bibliotecas archivarán el documento en la sección equivocada. Todavía más, podemos irritar a los lectores que han decidido leer el documento y que no encuentren lo que esperan. En esta pequeña cita vemos entonces cómo Daniel Casani resume la importancia de titular bien cualquier tipo de texto. Las funciones de los títulos generales e intertítulos. Bueno, como ustedes han visto en las revistas de divulgación histórica y de otro tipo, pero sobre todo en Memorias de Venezuela, cada artículo tiene un título principal y tiene luego intertítulos que dividen el contenido y lo organizan de manera mucho más específica. Entonces, la importancia de los títulos y de los intertítulos tiene relevancia para el redactor o para el autor y para los lectores desde distintos enfoques. Por un lado, para el redactor, favorece la organización del pensamiento, ¿verdad? De ese esquema que vimos en la primera parte de la planificación, enuncia con precisión el contenido del texto y contribuye a una declaración de intenciones, es decir, contribuye a decir de qué voy a hablar en el texto que sigue, exigen delimitar la información y el enfoque de la misma. Teniendo ya un subtítulo, ya por ejemplo se sabe de qué se va a hablar, en qué se va a enfocar el artículo en esa sección. Y para el lector le ayuda a elegir las lecturas que priorizará, ahorrando tiempo, ¿verdad? Dicen con pocas palabras el tema tratado y activan el interés del lector e introduce una variación en la lectura. Esto también es muy importante porque los textos históricos, bueno, pueden ser densos para la mayoría de las personas, sobre todo para las personas que no son lectores habituales de ese contenido o personas mucho más jóvenes que tienen otros hábitos de lectura. Entonces eso es fundamental, ofrecer como esos descansos a la hora de leer. Obviamente también la configuración de la página, otros elementos del diseño tienen que favorecer este aspecto, pero realmente esa es la importancia que tiene a grandes rasgos. Ahora vamos a ver una breve guía para la elaboración de títulos. En la versión presencial de este taller, nosotros incluimos unos ejercicios, pero bueno, podemos ir adelantándoles este esquema, ¿no? Primero se deben incluir palabras clave del tema. Segundo, preferir el uso de términos específicos a genéricos, así el lector tendrá noción del asunto. Sin embargo, los términos muy especializados pueden causar incomprensión en el lector que no sea estudioso del tema.
Esto también es fundamental porque a veces hay términos que no son del dominio general y entonces tiene que considerarse si se puede sustituir por un sinónimo y si no, por lo menos ser claro en los subtítulos o añadir cierta información en los subtítulos para poder evitar cualquier tipo de ambigüedad. Como tercer punto, no hay recomendaciones fijas sobre la longitud, sin embargo, los títulos muy largos no suelen recordarse bien o se olvidan fácilmente. Cuarto punto, evitar el uso reiterado de preposiciones como de, entre, por, sobre. No es que no puedan ir, pero a veces eso pudiera alargar mucho un título innecesariamente. La idea sería ser más directos. Ahora vamos a hablar del párrafo, ¿verdad? Es una unidad monotemática y trata de un aspecto específico del contenido general. Básicamente se trata de que en un párrafo se enfoque en desarrollar una idea, ¿verdad? Una idea principal y tal vez una o dos secundarias y no más de eso. Porque también la configuración de las revistas de divulgación histórica, como ustedes saben, es por columnas y no siempre ese contenido permite párrafos tan extensos porque va a ser demasiado engorroso de leer, ¿no? No es conveniente redactar párrafos de una sola línea, tampoco una nota o reseña debe tenerlos muy cortos. Pues, a diferencia de aligerar la información, surte el efecto contrario, la fragmenta. Aunque las recomendaciones de algunos manuales de redacción varían, la extensión estándar es entre 5 y 6 líneas. Una oración principal, dos secundarias. El escrito debe variar estas extensiones de acuerdo con lo que se quiere transmitir. Por supuesto, no es recomendable que todos los párrafos tengan entre 5 y 6 líneas, porque también eso cansa al lector y eso constriñe también el contenido y la expresión de las ideas. Entonces, más o menos una recomendación general, pero tampoco es una regla que se debe seguir a cabalidad, ¿no? Es importante enlazar los párrafos adecuadamente y para lograrlo se recomienda usar una palabra del párrafo anterior. Luego aquí se proponen algunos marcadores del discurso que pueden ayudar, como además, por, entre, sin embargo, etcétera. Y cuando se ha concluido un aspecto y se pasa a tratar otro, el párrafo debe avisar ese cambio con una frase que lo indique, ¿verdad? Como así mismo, en este mismo orden de ideas o en otro orden de ideas, para evitar un cambio brusco y no hacer sentir al lector como que falta algo. Bueno, y ahora vamos a ver el punto de las recomendaciones. La extensión del artículo debe ser de 8.000 a 12.000 caracteres con espacio, es un límite flexible. Se debe privilegiar la redacción de estilo divulgativo, de fácil lectura, ya que la publicación está destinada a todo tipo de público. El título debe proponer un desarrollo que el contenido del artículo pueda satisfacer. Es preferible que el primer párrafo presente la idea principal o argumento que propone el artículo. En los párrafos siguientes se desarrollará la información y se sumarán detalles específicos. Las citas directas no deben ser extensas, se pueden incluir en forma de paráfrasis, es decir, la interpretación indirecta. Toda la información debe estar sustentada, bien sea sobre bibliografía, testimonios o documentos. Se puede incluir uno o varios paratextos, recuadros de texto aparte, que sirven para precisar o profundizar un aspecto específico del tema abordado. En este sentido, estos paratextos, que son esos cuadritos que acompañan por lo general el texto principal de una página de revista, funcionan como una nota al pie. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Se incluye una información que no se puede incluir en el texto principal porque es un poco extensa, pero que sirve para profundizar o llamar la atención sobre un tema interesante. Recordemos también que en el caso de las revistas de divulgación histórica, incluyendo Memorias de Venezuela, no se lee un artículo tan linealmente, sino que a veces se leen primero estos paratextos y luego la gente pasa a leer el artículo o va leyendo el artículo y lee los paratextos y así sucesivamente. Todo depende de la disposición de los mismos en la página y de la temática. Se recomienda incluir intertítulos breves para organizar y articular el contenido, que eso, bueno, ya lo vimos antes. Se debe evitar el contenido panfletario, unidimensional y que no esté sustentado en fuentes contrastables. Esto también es muy importante
porque de lo que se trata es de enfocarnos en un tema y de evitar cualquier tipo de juicio de valor innecesario, ¿no? O de opinión que no va con la publicación. Si bien el autor es el responsable de su texto, también es responsabilidad de la revista cuidar estos aspectos. El trabajo historiográfico de cronistas, comunidades y colectivos es una fuente inagotable de información valiosa. En tal sentido, al aprobar su publicación, solo hay que acordar el trabajo sobre los mismos con las unidades editoriales. Esto también se puede incorporar, ¿verdad?, como contenido de divulgación histórica y exige un trabajo especializado según de lo que se trate este tipo de contenido. Si es una entrevista, si está en español un poco más castizo o tiene muchos coloquialismos, la idea sería conservar el color local de todos esos contenidos, pero trabajarlo directamente con la edición para que también los lectores puedan entenderlos, ver si hace falta añadir algún tipo de nota al pie en el artículo y todo ese tipo de cosas. Bueno, este es el final de nuestro taller de redacción de textos de divulgación histórica. Espero que les haya sido de provecho. No dejen de visitar nuestra página web y seguirnos por nuestras redes sociales. Y bueno, cuenten con que estos talleres que hemos impartido en la Filben van a tener en lo que se pueda una versión extendida, mucho más participativa próximamente. Gracias por su atención.